Señor le bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a la casa del Señor. Aquí estamos nuevamente. Dios es glorioso, Dios es maravilloso. Su gracia realmente es infinita, al punto que a veces llega a ser incluso incomprensible para nosotros. Pero aquí estamos, la estamos gozando, la estamos deleitando en ella. Y como en esta mañana veremos, el Señor eh, quiere que participemos de todo lo que Él nos quiere dar. Ayer compartiendo el mensaje con una señora, eh, ella presentando sus argumentos, su vida, ella hablaba acerca de que, bueno, yo estoy bien con el Señor, yo le pido, Él me guía, Él me ayuda. Y como le comentaba una hermana, eh, ella dice que está bien, que es suficiente, pero tristemente las personas no se dan cuenta que lo que están gozando son las migajas de la mesa del Señor. Así que quisiera que en esta mañana pueda darse cuenta de que la mesa está llena. Y el Señor le invita a que se una a la cena, no a que quede en el piso recogiendo migajas. Así que vamos a orar al Señor para que Él nos haga entender esta verdad. De sus asientos pueden acompañarme y oramos, le pedimos al Señor. Señor, aquí estamos nuevamente. Si estamos a ti por tu gracia, por tu misericordia, y quisiera pedirte de tu majestad y gloriosa presencia que nos guíe, Señor, por medio de tu palabra. Haznos ver, Señor, esas verdades que necesitamos abrazar, esas verdades que necesitan nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a verte a ti. Ayúdanos a estar al pie de la cruz y a nunca alejarnos de ella, para el gozo y contentamiento de tu iglesia. Está tu nombre alabado y glorificado hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Como comentaba nuestro hermano, estamos aquí en la serie, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipenses. Y ya el día de hoy, por la gracia del Señor, vamos a culminar el segundo capítulo. Y antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes una pequeña historia. Una historia que quizás puede usted identificarse con ella. Es muy corta, muy sencilla. Y esta historia nos habla de un joven. Un joven que le gusta la música. Él ama la música. Y este joven vivía en un hogar donde tenía hermanas, hermanos, y su padre y su madre. Y una de sus tías, de este joven, participaba o era un trabajador en lo que es una estación de bomberos, por lo que tenía mucho conocimiento de lo que se debía hacer cuando hubiera una situación difícil, en el hogar difícil, en la nación difícil, en el estado. Así que su tía comparte estos conocimientos con estos jóvenes, con estos niños. La tía se dedicó a enseñarles qué debían hacer si había un incendio, si había un terremoto, si había cualquier tipo de dificultad, ellos ya sabían cómo actuar y qué tenían que hacer. Bueno, este joven, recuerden, le gusta mucho la música. Él había deseado por mucho tiempo tener una guitarra y sus padres se la compran. Le compran la guitarra al joven. Y este joven agarra esta guitarra, la ama, la quiere, la toca en todo momento, en cada instante. ¿Y sabe qué sucedió luego? En poco tiempo hubo un gran incendio en esta casa. Y este joven, a pesar de que había muchas llamas y que su vida estaba en peligro, ¿sabe qué hizo este joven? Este joven corrió a agarrar su guitarra y salió de la casa. Luego de pasar algo de tiempo, pusieron a evaluar la situación. Y los padres estaban tristes porque el joven, cuando la casa estaba encendida, se preocupó fue por una guitarra. No pensó en sus hermanos, no pensó en sus padres, pensó en la guitarra que le habían comprado. ¿Por qué esta ilustración, hermanos y amigos? Porque los hechos
La forma como usted vive, lo que usted hace, lo que usted desea, muestra lo que hay en su corazón. Muestra de forma clara qué es lo que usted anhela, qué es lo que usted desea. Por lo que quisiera comenzar preguntando entonces, ¿cuáles son sus metas? ¿Qué es aquello que ocupa su mente minuto tras minuto, segundo tras segundo? ¿Qué deseas intensamente en tu corazón? Estas preguntas son válidas porque en esta mañana veremos cómo el apóstol Pablo habla de dos vidas. Habla de la vida de un joven llamado Timoteo y la vida de un joven llamado Epafrodito. Y según lo que haya en nuestro corazón, según las intenciones y deseos que yacen en nuestro ser, nos llevarán a vivir o actuar de una forma digna o una forma indigna. Por esta razón el título del sermón de esta mañana tiene por nombre Hombres que sirven a Cristo sirviendo a la iglesia. Veremos, hermanos, cómo el joven Timoteo y este hombre Epafrodito no fueron tras una guitarra, no. Ellos fueron a lo más importante, al punto de estar dispuesto incluso a entregar su vida por ello. Por esta razón, la primera división de este sermón tiene por título El siervo Timoteo. El siervo Timoteo, desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Segunda división, el siervo Epafrodito, del 25 al 28. Y por último, la última división tiene por nombre demandas, recibe y ten en alta estima a los tales, del versículo 29 hasta el versículo 30. ¿Qué el apóstol Pablo espera de los hermanos de Filipo? ¿Cuál es el argumento del autor de esta carta? Pablo le dice a los hermanos de Filipo, por favor, se los demando, se los pido, reciban y tengan en alta estima a los que sirven a Cristo, sirviendo a la iglesia, para tener gozo en la comunidad eclesial, porque todos buscan lo suyo propio. Repito nuevamente, Pablo le dice a los hermanos de Filipo, recibe y ten en alta estima a los que sirven a Cristo, sirviendo a la iglesia, para tener gozo en la comunidad eclesial, porque todos buscan lo suyo propio. Pablo, cuando leemos estos versículos, él habla de los planes que él tenía. Así que quisiera que me acompañara de forma rápida a leer entonces el pasaje completo, para así comenzar con la primera división. Leemos Filipenses 2, del 19 al 30. Dice el apóstol Pablo, hermano de Filipos, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, porque a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis su aprobada conducta, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y el que ministra mis necesidades, porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, mas Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo envío más rápidamente, para que al verlo os gocéis de nuevo, y yo esté con menos tristeza. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los tales, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, sin importarle su vida,
para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo le dice a los hermanos de Filipos, hermanos, pienso enviarles a Timoteo. Pero como no puedo en este momento porque estoy preso, las cosas están un poco difíciles, estoy en medio de un juicio, no sé en verdad qué va a suceder. Entonces, lo que sí voy a hacer en este momento es enviarle a Epafrodito. Pero además de eso, quisiera que en esto tomemos mucha atención. Es que más allá de ser simplemente una narrativa o simplemente Pablo hablando de lo que pensaba hacer, hay una intención detrás de cada palabra, detrás de cada declaración, detrás de cada testimonio que Pablo hace de Timoteo y de Epafrodito. Quisiera, para que más o menos se entendiera cómo va desarrollándose estos argumentos, esta palabra del apóstol Pablo, que tomar en cuenta de forma rápida lo que se dijo el domingo pasado. El domingo pasado hablamos acerca de servir a otros, pero viendo y teniendo en cuenta el mayor ejemplo que era Cristo. Cristo es el mayor ejemplo de entrega y sacrificio por otro. Pero además, si recordamos, el pasaje terminó hablando del testimonio de la vida del apóstol Pablo. Pablo quiere que los hermanos sirvan unos a otros. Y en esa intención y deseo, quiere hacer ver a los hermanos que no solamente Pablo, no solamente Cristo, también hay otros hombres dispuestos a sufrir por ellos, dispuestos a sacrificarse, a dejar lo suyo propio para seguir la obra y la edificación del pueblo de Dios. Creo que esto es algo bastante alentador. Pablo estaba preso. Parece ser que estaba solo. Pero Pablo declara y dice, no estoy solo, hay siervos. Hay siervos dispuestos a servir, a trabajar por la iglesia y el pueblo de Dios. Pero como veremos, es triste también saber de que no son muchos, porque Pablo dice, todos buscan lo suyo propio. Primera edición, Pablo habla de Timoteo, pero habla de Timoteo como un siervo. Pablo dice en el siglo XIX, yo espero enviarlos a Timoteo, ¿para qué? Para saber de vuestro estado, para saber cómo ustedes se encuentran. Hermanos, en la antigüedad era quizás algo natural el tener ansiedad o preocupación por un ser querido. Porque Pablo estaba en Roma y los hermanos estaban en la región de Filipos. Y no es como hoy en día que puedes mandar rápidamente un WhatsApp, una nota de voz para saber cómo está tu padre, tu madre, tu hermano, tu tío. No tienes Facebook, no tienes Instagram, no tienes correo. En ese tiempo no había nada de eso. Para saber la situación de alguien es necesario enviar a un mensajero. Por eso habla de Epafrodito como el mensajero, como aquel que es enviado. Esa es la única manera en ese tiempo de poder saber, estar al tanto de cómo están los demás. Así que Pablo dice, Epafrodito llegó, ya sé un poco la situación de ellos, pero yo quisiera saber cómo están ahora. Pues ya había pasado algo de tiempo. Así que Pablo dice, voy a enviarles a Timoteo. Déjeme decirle que Pablo no solamente envía a Timoteo simplemente para sentirse tranquilo a saber cómo estaban. Pablo envía a Timoteo porque él sabía y entendía quién era Timoteo. Eso lo podemos ver cuando Pablo dice, porque no hay otro, porque no hay ninguno que tenga el mismo ánimo. En otras versiones dice, no hay otro que tenga el mismo sentir, el mismo corazón que yo tengo. Este testimonio del apóstol Pablo acerca de Timoteo hace ver que Pablo no envía a cualquier persona. Pablo envía a una persona que sabía que iba a hacer el mismo trabajo que él había hecho anteriormente. Pablo envió a una persona que sabía y entendía que sus intenciones eran las más sinceras y las más correctas. Por eso es que él dice, ustedes conocen su vida, ustedes conocen su conducta. Pero eso lo dice en el versículo 22. Y lo dice con un pero. Ustedes conocen a Timoteo. Pero ¿sabe qué sucede en el versículo 21?
que sucede es que Pablo dice, no todos buscan, mejor dicho, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo dice, hermanos, Timoteo los ama como yo los amo. Pablo los ama a vosotros. Puede darse cuenta de esa palabra vosotros, habla de una comunidad, habla de un grupo completo, total. No era como los hermanos de Filipos, que nada más pensaban en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿cómo está? Vamos a ayudarlo, no. Timoteo los ama a todos. Se tomar en cuenta este aspecto del testimonio de Timoteo, porque de hecho eso es lo que usted debe hacer. Amar a todos sus hermanos. No hacer como que, bueno, este hermano me cae bien, no sé, un poco simpático, pero aquel no me cae muy bien. De verdad, ni provoca hablar con él. No, ame a todos sus hermanos. Timoteo ama a todos los hermanos de Filipo. Por eso es que Pablo dice, él ama y sirve como yo les amo y les sirvo. Y de hecho, no es primera vez que el apóstol Pablo habla muy bien del testimonio del apóstol de Timoteo, del joven Timoteo, porque Timoteo fue enviado por el apóstol Pablo a Tesalónica para saber cómo están los hermanos allá. Pablo envía a Timoteo a la región de Corinto para saber cómo están los hermanos allá. También ahora nos dice que piensa mandarlo a la región de Filipos para estar al tanto de su condición. Y además de eso, en primera de Timoteo, Pablo le encarga una solemne trabajo como es guiar al pueblo de Dios. Porque como dice la carta de primera de Timoteo, Pablo dejó al joven Timoteo para que ministrara en la iglesia de Éfeso. Pues estas cosas nos llevan entonces a entender y saber que Timoteo era, hermano y amigo, un hombre que servía a Cristo sirviendo a la iglesia. Pero Pablo dice, hablo de la vida de Timoteo. Les digo por qué Timoteo va a ir con ustedes, por qué pienso enviarlo, porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Hermano, yo no sé, pero estas palabras, para mí personalmente, es como una gota de tinta negra en una hoja blanca. Porque al comienzo de la carta Pablo se goza, se deleita, alaba la conducta de los hermanos, pero ahora Pablo dice, no todos buscan lo de Cristo, porque todos buscan lo suyo propio. Pablo nos dice que hay personas cuyo pensamiento y objetivo siempre se centran en sí mismos, en su persona. Nos habla de hombres en los cuales en el trono de su corazón están sentados ellos mismos. Nos habla de personas egocéntricas, envidiosas, de personas cuyo objetivo y anhelo siempre será el beneficio propio, no corporativo. Tú me hace recordar mucho el pasaje anterior donde hablaba Pablo de unos que predicaban, pero predicaban por envidia, predicaban para figurar, para decir, bueno, yo soy mejor que el apóstol Pablo, yo soy mayor que él. Pablo no estaba pendiente de quién era mayor o menor, Pablo simplemente quería servir a Cristo y Timoteo también tiene el mismo sentir. Timoteo solamente quería servir a Cristo y sirviendo a Cristo, él servía al pueblo de Dios. Pero la pregunta sería, ¿para quién son estas palabras del versículo 21? Pues Pablo dice, todos buscan lo suyo propio, ¿a quién está haciendo referencia? Posiblemente sí, puede estar hablando de estos hombres que él habló al comienzo, acerca de que predican para sí mismos. Sí, posiblemente puede estar hablando también de los judaizantes o los perros que vemos luego en pasajes posteriores. Pero hay una gran posibilidad de que estas palabras hagan referencia a esos hermanos. Y yo no sé, hermano, pero el pensar esto es bastante fuerte,
el llegar a pensar que los hermanos de Filipos, aquellos que habían mandado una ofrenda al apóstol Pablo, eran personas que estaban pendientes de lo suyo propio. Y ahí es donde hay dos realidades bastante importantes. Y de hecho se conecta con el título del sermón. Y es que cuando Pablo habla de Timoteo y habla de Epafrodito, habla de hombres que sirven a Cristo, pero que sirven a la iglesia. No sé usted, pero quizás uno puede pensar que esto es alejado de una cosa o de otra. ¿Cuántas personas nos dicen, yo sigo a Cristo, yo soy hijo de Dios, pero con sus hechos lo niegan? Pablo da testimonio de Timoteo y Epafrodito, porque ellos sirven a Cristo. Y Pablo sabe que sirven a Cristo porque sirven a la iglesia. Entonces, esto nos lleva a tomar en cuenta esta verdad. No se puede servir a Cristo sin servir a la iglesia y al pueblo de Dios. No es como que, bueno, yo soy de Cristo, yo soy pueblo de Dios, pero yo soy parte del reino de Dios, pero no vives como un ciudadano del reino. Recuerda, Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Tú puedes decir que yo sirvo a Cristo, soy esclavo de Cristo, pero si no sirves, si no te humillas, si no eres humilde en el servicio amoroso al pueblo de Dios, entonces no estás sirviendo a Cristo. Pero hay otra verdad que quiero que tomes en cuenta, porque nuestro corazón es realmente engañoso. Y esta verdad es, aunque se puede estar sirviendo aparentemente a la iglesia, en la iglesia, a su vez, no se puede estar sirviendo a Cristo. Un ejemplo, lo acabo de decirlo, predicadores egocéntricos. Pablo conocía sus intenciones. Pablo conocía el corazón de estos predicadores. Pero seguro un hermano de la iglesia pudo haber visto a ese predicador predicando con fuerza, con ánimo, con una teología quizás muy correcta, su forma de hablar impresionante. Quizás los hermanos dicen, wow, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero Pablo entendía que estos hermanos predicaban para sí mismos. Ellos no predicaban pensando en la edificación del pueblo de Dios, para que la iglesia creciera y conociera la voluntad de Dios. Ellos predicaban para resaltar. Ellos estaban ahí en ese grupo de predicadores como en un juego de béisbol. Vamos a ver quién la manda de home run. No, eso no es servir a Cristo. Y eso a su vez realmente no es servir a la iglesia, al pueblo de Dios. Por eso Pablo dice, todos buscan lo suyo propio. Para terminar esta primera división, quisiera entonces que puedan entender que los hermanos de Filipos no estaban sirviendo como debían servir. Porque ellos servían a una persona, no al pueblo de Dios. Ellos quizás lo más seguro que estaban sirviendo para sí mismos y no sirviendo a Cristo. Aquello cuyo Cristo desea y anhela es aquello cuyo usted como hijo de Dios y pueblo de Dios y como siervo de Cristo también debe desear. Cristo se entregó por la iglesia al punto de ser maltratado, injuriado, rechazado, crucificado en una cruz. También usted está dispuesto a hacer esto por el beneficio de su hermano, por el beneficio del pueblo de Dios. Pablo culmina esta división diciendo, pero Timoteo tiene una conducta aprobada, correcta. Y ojo, no es aquí como que, bueno, es que Timoteo es como un hijo para mí y yo lo defiendo, yo lo cubro. No. Pablo dice, ustedes conocen su conducta.
Ustedes conocen la vida de Timoteo. Recuerden que Pablo, cuando llegó a la región de Filipos, la región de Macedonia, por primera vez estaba con Sila y con Timoteo. Así que los hermanos conocían a Timoteo. Conocían que él servía a Cristo, sirviendo a la iglesia, sirviendo al pueblo de Dios. Pero ahora vayamos a la segunda división, donde veremos a otro siervo de Cristo. Y la descripción de lo que este hombre es, lo que es su vida, su testimonio, es realmente impresionante. Filipenses, vamos a leer Filipenses 2, del 25 al 28. Dice, más consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero, y el que ministra mis necesidades. Porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo envío más rápidamente para que al verlo os gocéis de nuevo, yo esté con menos tristeza. Pablo ahora sigue hablando, sigue diciéndonos qué piensa hacer, qué quiere el apóstol Pablo, cuáles son sus planes. Pablo dice en el 25, más consideré, o sea, vi que era necesario. ¿Qué cosa, Pablo? Es necesario que yo enviara a Epafrodito. Y quizás usted dice, pero ¿por qué Pablo dice consideré, pensé enviarlo y comienza a hablar? Pero tome en cuenta lo que Epafrodito vivió aquí conmigo. Porque Pablo habla y dice que él estuvo enfermo, que él estuvo a punto de morir. Y además de esto dice Pablo, Epafrodito, él es mi hermano, él es mi colaborador, él es mi compañero de milicia, o sea, él está conmigo batallando, está peleando juntamente conmigo, y además de esto, es vuestro mensajero, y el que ministra mis necesidades. Porque Pablo nos habla de este hombre de esta manera. Antes de responder esta pregunta, quisiera reforzar esa idea de que el apóstol Pablo está como, digamos, de alguna manera, defendiendo la reputación de Epafrodito ante los hermanos de Filipos. Bueno, Pablo usa dos palabras aquí bastante importantes. Esa palabra mensajero tiene la palabra en el original, viene del derivado de apóstoles o apóstolos. ¿Qué quiere decir? Literalmente que es un enviado a dar un recado, a dar un mensaje. Y Pablo usa esta palabra con la intención de colocar a Epafrodito al mismo nivel de los apóstoles, al mismo nivel de él incluso. Luego usa la palabra servidor, tiene la palabra original leturgos. Esta palabra en el griego, en este idioma antiguo, era una palabra noble. Era un título noble dado a los hombres que llegaban a una región, a una ciudad de Grecia y se encargaban de ciertos gastos de esa ciudad o de esa población para ayudar de alguna manera o a paliar la pobreza de los mismos. Era un hombre que cubría gastos quizás públicos, hacía ciertas obras para ayudar a esta población. Y estos griegos le llamaban a ese hombre leturgos. O sea que habla de un siervo, alguien que sirve, pero es alguien honorable, es un noble. Ahora, por un momento, ¿por qué Pablo usa la palabra apóstolos, que es igual a mensajero, y la palabra leturgos, igual a siervo noble? Pablo lo usa, hermanos,
Porque recordemos que los que envían a Epafrodito a Pablo son los hermanos de la iglesia. ¿Y sabe qué sucede? Imagine por un momento. ¿Qué sucede? Si de repente ellos están en el culto, los hermanos de Filipos, adorando al Señor, y de repente por la puerta entra Epafrodito. Ellos dicen, Epafrodito, ¿qué haces aquí? ¿Acaso no te dejamos para que sirvieras y ayudaras al apóstol Pablo? Recuerden, los hermanos de Filipos amaban profundamente a Pablo, así como un hijo, de hecho, perdón, así como un padre ama y protege a su hijo, así de seguro también los hermanos de Filipo le dirían a Epafrodito, ¿qué has rezado? ¿Acaso no te encomendamos esa tarea? Quizás la iglesia se iba a llenar de muchas murmuraciones, de muchos señalamientos, cosa que siempre sucede, a Epafrodito. Así que Pablo dice, voy a enviar a Epafrodito, pero considera la situación y dice, pero tengo que hablar del trabajo que él aquí hizo. Pablo es impresionante. Pablo estaba preso, estaba en pleno juicio y Pablo aún así piensa en el beneficio de sus colaboradores. Él piensa en el bien de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Así que Pablo comienza a hablar, mira, Epafrodito es uno de los grandes, al sentido de decir que es alguien grande, a usar la palabra apóstolo, y a usar la palabra servidor, hace mención a que Epafrodito ciertamente ha cumplido con esa obra que se le había encargado. Y esto nos lleva a la última división que tienen por nombre demandas. Recibe y ten en alta estima a los tales, de 29 al 30. Pablo concluye esta sesión diciendo esto. Hermanos, recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tienen estima a los tales. Porque por la obra de Cristo estuvo cercano, muy cerca a la muerte, sin importarle su vida, para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Mano, son varios versículos. Y nada más hay dos demandas. Así que quiere decir entonces esto, que esta es la intención o la búsqueda del apóstol Pablo para con los hermanos de Filipos. Pablo le dice, entonces hermanos, sabiendo esto, reciban ¿a quién? A Epafrodito. Y tengan en alta estima. La palabra estima habla de honor, de alguien que es digno de alabanza, alguien que es digno de reconocimiento. Y no es cualquier estima, es alta estima. Así que Pablo esperaba que los hermanos de Filipos, lejos de señalarlo, lejos de acusarlo, lejos de rechazarlo, lo recibieran. Y le dieran gloria a Dios, porque en su iglesia local había un hombre que servía a Cristo sirviendo a la iglesia. Tristemente, ese mismo peligro por el cual estaba bajo la iglesia de Filipos también está en nuestras iglesias en nuestros tiempos. Abrazamos, recibimos a hombres que normalmente no se interesan por nuestro bien espiritual. Seguimos a hombres que te alaban, hombres que dicen a todo excelente, tienes razón. Seguimos a los aludadores, esos hombres que siempre estarán de tu lado, nunca te dirán la verdad. La iglesia en nuestro tiempo, tristemente a veces no reconoce o no aprecia a los hombres que realmente sirven a Cristo, sirviendo a la iglesia del pueblo de Dios. Cuando Pablo aquí dice, recíbanlo, no es simplemente déjenlo entrar a la iglesia. Epafrodito, entra a la iglesia, siéntate y ya está ahí. La palabra recibir es mucho más que eso. Cuando Pablo habla aquí de recibir, hermanos, habla de que los hermanos realmente debían abrir su corazón a este hombre. Que debían amarlo así como amaban profundamente a Pablo. El recibir tiene implicaciones realmente profundas.
y quizás no nos damos cuenta de eso. O si no, tómese algo de tiempo y lea una de las cartas del apóstol Juan cuando dice, y no recibas en tu casa a aquel que no anuncia a Cristo como resucitado, no lo reciban. Pablo le dice a los hermanos de Filipos, reciban, abran su corazón a Epafrodito. En esta mañana, el llamado, hermanos y amigos, es el mismo. Abre tu corazón a los buenos siervos de Dios. Abre tu corazón. Pero dice también, aprécienlos. Ténganlo en alta estima. Y si usted puede llegar a pensar, pero ¿cómo esto ayuda al problema de los hermanos? Que según el versículo 21 eran que buscaban lo suyo propio, o sea, que eran egocentristas. En el centro estaban ellos, y no Cristo y su iglesia. Esto era una gran ayuda, porque Pablo, de este pasaje hasta incluso el anterior, se centra en lo que es realmente servir al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, el servir a nuestros hermanos. Cuando Pablo aquí dice, reciban a hombres, porque dice a los tales, o sea, cuando Pablo aquí ya dice a los tales, a los que son como él, dice de forma general que deben recibir a todo hombre que sirva a Cristo, que sirva a la iglesia. Es lo que Pablo está pidiendo. Así de sencillo, es lo que él está pidiendo a los hermanos de Filipo. Pero cuando Pablo habla de recibir y de tener en alta estima, lo que busca precisamente es que los hermanos dejen ese patrón de vida incorrecto, donde ellos pensaban en solamente en sí mismos y no en el pueblo de Dios, sino en el servicio a Cristo. Pensando en esto, Pablo dice, deben tener alta estima, deben reconocer, deben seguir, deben admirar a los que sí lo hacen. ¿Para qué? Para que ellos poco a poco tomaran la senda y el camino que estos hombres de Dios ya habían tomado. Quizás esto una pequeña ilustración. Quizás el que sabe de fútbol entiende este tipo de cosas. Pero yo amo el fútbol, me gusta ver fútbol, me gusta jugar fútbol cuando puedo. Y los que hablan de fútbol y saben de fútbol, siempre hay un constante debate de quién es el mejor. ¿Quién es el mejor del fútbol, del mundo del fútbol? Muchos dicen Cristiano, otros dicen Messi. Y personalmente, como he dicho a varias personas, yo pienso que, o sea, para mí, Cristiano tiene el mérito, tiene muchos méritos, podría ser considerado el mejor en la historia del fútbol. Pero claro, muchos dirían, pero no, es otro, pero el punto por el cual digo esto es, como yo estimo el trabajo que este futbolista hace en el campo de juego, ¿sabes qué yo hago? Le sigo. Y además de esto, si yo darme cuenta en un punto donde yo quiero jugar como él, quiero hacer la misma gambeta, la misma bicicleta, el mismo enganche, y a veces como que luego tú me dicen, tú sigues aplicando, ¿verdad que sí? No, nada. Y yo me echaré el negocio. No es que tú haces la bicicleta. Y se da cuenta, yo tengo en estima a este futbolista, yo le sigo, estoy pendiente si perdió, ganó, estoy pendiente si ganó o no el Balón de Oro, estoy pendiente de eso. Y eso afecta todo lo que pienso acerca del fútbol incluso como persona. De igual manera, hermanos, usted tiene un alto estima, comienza a observar, y comienza a clamar y a orar por Dios, por esos hombres de su iglesia, de mi iglesia. Y usted admira su trabajo y le da gloria a Dios a pesar de sus errores que todo hombre puede tener. Usted, sin darse cuenta, comenzará a seguir los pasos que estos hombres están dando. Aquí no hablo de seguir a hombres, hablo principalmente de seguir a Cristo. Porque Pablo le dijo a los hermanos, a otros hermanos, no tiene que local, le dice, síganme, porque yo he seguido a Cristo. Pero bueno, Timoteo y Cristo eran como estos hombres que por seguir a Cristo, Pablo pide que sea que ellos también le
sentarnos a examinar y analizar cada cosa que hago y preguntarme por qué lo estoy haciendo. ¿Será que realmente estoy sirviendo a Cristo o me estoy sirviendo a mí mismo? Y entienda además que el servir a la iglesia no es algo opcional. Servir a la iglesia no es algo opcional. Ahora ya lo digo, tengan el mismo sentido que hubo Cristo. Si usted sirve a la iglesia, es porque ha entendido y ha comprendido quién es su Señor, quién es su Salvador. Servir a la iglesia no es algo opcional. Al menos que para ustedes sea algo opcional el servir a Cristo, el seguir a Cristo. Pídale a Dios, pidámosles a Dios que nos ayude realmente a servir con gozo. Porque recuerdan el argumento del apóstol Pablo. Pablo dice, hermanos, tengan en alta estima, hermanos, reciban a quienes, a los que sirven a Cristo y a la iglesia, porque algunos no lo hacen, pero ¿para qué? Para que haya gozo en la comunidad eclesial. O sea, para que haya gozo en la iglesia del pueblo de Dios. Si usted no siente gozo o no ve gozo en la iglesia local, es porque usted no está sirviendo a Cristo. O correspondiente no sirve entonces tampoco a la iglesia. Pablo cuando dice al final del pasaje anterior, yo meditaba en esto y me quedé impresionado. Pablo dice, yo estoy dispuesto a ir a la cruz, estoy dispuesto a entregarme por ustedes, estoy dispuesto a sacrificarme, incluso a dar mi vida por ustedes. Pero Pablo dice, pero gozaos conmigo. O sea, Pablo dice, yo me sacrifico, entrego todo lo que yo soy, no me importa que sea conmigo, pero lo hago con gozo y alegría. ¿Se da cuenta? Si usted sirve, pero se anda quejando de por qué esto, por qué aquello, por qué esta persona no hace esto o aquello, entienda y recuerde a quién está sirviendo. Recuerde a quién está sirviendo. Tu compromiso. Mi servicio a Cristo, nuestro compromiso, nuestro servicio a Cristo es medido en la iglesia local con el compromiso y servicio que nosotros mostremos para con aquellos que llamamos hermanos. La iglesia es un termómetro, y hay una razón por la cual es imposible pensar en un cristiano a la solitaria, como un cristiano que, bueno, yo soy cristiano pero no me congrego. No, eso no existe. La Biblia no me habla de un cristiano a la solitaria, como el llanero solitario. No. Cristo me habla de un creyente que es parte de un cuerpo, de una comunidad. Y que ella es una pieza, un engranaje que hace que todo trabaje. Así que, hermano, la invitación esta mañana es que se una. Que se una. Y que sea como Timoteo, alguien que no le importó estar en segundo lugar, o en tercer lugar, en quinto lugar. A él no le importó esto. A él no le importó que Pablo fuera el que estuviera al frente de la iglesia, y no él. A Pablo no le importó esto. Digo, a Timoteo no le importó esto. A Timoteo lo que le importaba era servir a Cristo, nada más. Ese era su enfoque, ese era su énfasis de vida. También usted, hermano, sin importar si le toca es predicar o mover una planta o quizás colaborar, aunque sea algo pequeño, entienda y comprenda que le va a dar el galardón, el premio será el Señor y no los hombres. Timoteo sirvió al Señor como debía servir y esto lo llevó, por la gracia de Dios, a que fuera un testimonio para que nosotros siguiéramos en nuestro tiempo. Pablo siempre habla de Timoteo, mi hijo amado, siervo de Jesucristo, Timoteo, Timoteo, Timoteo. ¿Pero por qué? Porque Timoteo servía a Cristo. Quizás hasta este momento, y quizás con esto voy culminando, podemos ver entonces que muchas de las cosas que habíamos hecho en el pasado, o que quizás estamos haciendo en el presente, no están enfocadas en Cristo y en el beneficio de la iglesia. Si usted ha llegado a la sinceridad y humildad de su corazón para reconocer esto,
Entonces la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer si me he dado cuenta de que en mi corazón el que está centrado no es Cristo, sino mi persona? ¿Qué vamos a hacer? Ahí es donde podemos ver el Evangelio en el pasaje. Pablo habla de la misericordia de Dios al rescatar a Epafrodito de la muerte. Y déjeme decirle que esa misma abundante misericordia se halla para que usted sea rescatado de su egocentrismo, para que usted sea rescatado de su orgullo, para que usted sea rescatado y pueda realmente servir al pueblo de Dios, entendiendo de que sirve a Cristo Jesús. Tenemos abundante misericordia para ser librados de nosotros mismos.